Muy buenas noches Muy a buenas. todos ustedes, siervos y siervas. Bienvenidos a nombre del Ministerio Cristiano Logos Perú. En esta noche, ahora quisiéramos alabar y adorar al Señor antes de empezar. Y quisiera que todos ustedes nos acompañen, por favor, en la adoración al Señor, preparando nuestros corazones para así recibir la palabra del Señor. Así que con gozo, con alegría, vamos a nosotros esta noche preparar nuestro corazón alabando al Señor. Dios les bendiga y les guarde. Amén. La paz de Dios sea con Muy todos buenas ustedes. Amén. Muchas gracias, hermana Bendiciones. Nuriemis, ¿verdad? Es tu nombre. Amén, pastor. Mucho Bendiciones. gusto en ¿Sí? conocerle. Muchas gracias por la deferencia. Pastor César, Dios le bendiga. Buenas noches también. Buenas noches, pastor. Amén. Y bendiciones a todos nuestros hermanos que están ingresando a esta sala virtual. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico, de exégesis bíblica. Vamos en esta noche a seguir adelante con nuestro estudio, con nuestras sesiones de estudio exegético acerca de la epístola a los Efesios. Quiero antes permitirme hacer una oración, colocar en las manos del Señor este momento y pedirle a Dios su dirección y su sabiduría de una forma poderosa. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por la gracia, por el favor, por la misericordia que nos ha sido dada a través de tu Hijo amado. Agradecemos en esta noche, Dios, por cada hermano que se conecta, Dios, cada hermano que hoy, Padre Celestial, asiste a esta aula virtual, por mi hermano César, por todo el ministerio Logos, Señor, que incansablemente, Dios, propenden, Dios, por la formación de los siervos de Dios, de los predicadores, de los, Señor, pastores y ministros del Evangelio. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y ante todo, Señor, la sabiduría que viene del cielo, la cual tú siempre nos dices que podemos pedir abundantemente y tú la darás sin reproche, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Bueno, previamente ya hemos enviado las diapositivas, ya la tiene en su poder nuestro hermano César. Y antes de iniciar a hacer una sinopsis de lo que fue nuestra lección anterior, precisamente nuestro tema de la semana anterior, donde estuvimos hablando de nuestra identidad, de nuestra posición en Cristo. Estuvimos desarrollando una clase acerca de lo que, el otrora, se puede decir, del presente y también del más allá o de la vida o del siglo venidero, como dice la Escritura, de nuestra vida en Cristo, nuestra posición en Cristo. Así que la semana anterior hablamos de nuestra posición en Cristo y hablamos de algunos aspectos importantes que quiero resaltar para hacer así la transición y el empalme entre el capítulo 2, versículo 1 al 10, que es nuestra primera parte, la que vimos la semana anterior, que es precisamente el tema principal, nuestra posición en Cristo. La semana anterior hablábamos de tres aspectos importantes, digamos que todos transversalmente abarcados por el tema de la salvación por gracia. En primer lugar, hablamos de la condición, nuestra condición del pasado. Recuerdan que estudiamos que existían tres enemigos o tres opositores que en otro tiempo se afianzaron y se enseñorearon de nosotros. Recordemos que hablamos precisamente en el capítulo 2 y cuando hablamos del versículo número 1 al 3, lo primero que la Biblia destaca es que el Señor nos da vida cuando estábamos muertos, dice la palabra del Señor. Estuvimos en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, y explicamos el tema o la expresión de los tres tipos de muerte que habla la Biblia. En lo primero que destaca la Escritura es precisamente ese tipo de muerte, ¿verdad? Un tipo de muerte
espiritual, un tipo de desconexión, de separación del Dios vivo. Pero la Biblia nos menciona, ¿verdad?, que esa muerte, esa incidencia que produjo la muerte estuvo afectada por tres factores principales o tres actores, podríamos llamarlos también. En primer lugar, dice la Escritura que el príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Entre los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, dice la Escritura. Lo primero, o el primer enemigo que menciona el apóstol Pablo acá en el capítulo 2 del versículo 1 al 3, es precisamente Satanás. Decíamos que el príncipe de la potestad del aire, Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, y hablábamos precisamente de que no tiene nada que ver con los aires atmosféricos que nosotros, de lo que nosotros siempre hemos estado escuchando hablar, de la atmósfera, de la estratosfera, de lo que es el tema, ¿verdad? El tema del aire físico, el aire químico que rodea nuestro planeta y que nos produce precisamente esa transpiración, esa inspiración de aire, el oxígeno. No se refiere, cuando habla de aire, se refiere básicamente a lo que es el reino espiritual. El reino espiritual, y la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. No que esté en el aire, porque si no, imagínense, nosotros no pudiéramos vivir ni salir a la calle, yo creo que ni transpirar, porque el diablo estaría impregnado en el aire. Recordemos que Pablo en el capítulo 6, vuelvo a aclarar, nos dice que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que esa expresión celeste y esa expresión aire, que son términos acuñados por el apóstol Pablo para hacer referencia, mire que él habla hasta del mundo, y el griego mundo tiene la etimología de mundo en griego es cosmos, y se refiere precisamente al sistema. Acá se refiere a un reino espiritual, un reino invisible, ¿verdad?, cuando habla del príncipe de la potestad del aire. Luego dice la Escritura que nosotros vivimos en otro tiempo, dice la Escritura, ¿verdad?, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Ese es otro de los enemigos que relaciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla precisamente del tema de la concupiscencia, y recordábamos que el apóstol Pablo se refiere a la carne, que es esa simbiosis o ese dualismo entre, decíamos que la carne, ese término carne dentro del contexto teológico bíblico se refiere precisamente al uso del cuerpo por parte del alma como instrumento para pecar. En ese momento se refiere la carne. Esa es la forma descriptiva que utiliza el lenguaje bíblico, el lenguaje paulino, para hablar de esa combinación, digamos que peligrosa y destructiva, cuando el hombre utiliza su cuerpo para pecar. Es precisamente la carne, no es el cuerpo, como mucha gente piensa, que el cuerpo se refiere a la carne, ¿verdad? Es un dualismo entre el cuerpo y el alma, cuando el alma como instrumentaliza el cuerpo para pecar. Dice la Escritura también, en el cual anduviste en otro tiempo, ¿verdad? Dice el versículo número 2, dice, siguiendo la corriente de este mundo. No importa el orden en este caso. Lo que importa es que en el capítulo 2, el versículo 2 y 3, Pablo identifica los tres enemigos principales del creyente, que es el mundo, lo decíamos hace un momento, habla de cosmos, refiriéndose al sistema, a la moda, a las inclinaciones, a las incitaciones, a las ideologías, a todo el material propagandístico y todo lo que tiene que ver con las tendencias mundanas, ¿verdad? Él dice, nosotros seguíamos la corriente y anduvimos en la corriente de este mundo, del cosmos, anduvimos también bajo el yugo del príncipe de la potestad del aire, pero también anduvimos en nuestros deseos carnales, es decir, en nuestras pasiones, como dice Pablo, que combaten en nuestros miembros, y como dice Santiago, la concupiscencia, que dice la Biblia, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿verdad? Luego dice la Escritura que
dentro de eso fue nuestra, lo que fue la otrora vida nuestra. Luego habla de nuestro presente y la Biblia dice que nosotros estando muertos, ¿verdad? Nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo y aparece acá, aparece una aclaración que hace parte, entre paréntesis, de la traducción. Una glosa que llaman, dice: por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo Jesús. Y hablamos, ¿verdad?, del pasado, del presente y del futuro, la obra reconciliadora de Cristo cuando nos trajo, ¿verdad?, como nos dice el apóstol Pablo más adelante, de las tinieblas a su luz admirable. Resalta mucho el tema de que estuvimos muertos y que él nos dio vida juntamente con Cristo y terminamos hablando de la salvación por la gracia, ¿verdad? Él menciona y hace alusión nuevamente al tema de la riqueza de su gracia y vale la pena siempre acotar, amados hermanos, que nosotros disfrutamos de una riqueza que no consiste en los bienes materiales. Recordemos que Primera de Corintios 15 dice que si nosotros esperamos en esta vida, que nosotros estamos esperando, ¿verdad? La gloria, la riqueza, la fortuna, ¿verdad? Estamos esperando la recompensa en esta vida. Pablo dice que seremos los hombres más miserables de este mundo. Y aquí lo destaca en Efesios, ¿verdad? Habla de una riqueza, habla de una gloria y habla del siglo venidero como un aoristo para referirse también a una eternidad futura, ¿verdad? Cuando habla de antes de la fundación del mundo, habla de una eternidad que sucedió antes, y cuando habla siglos venideros, habla de una eternidad que va a suceder o va a acontecer en el futuro. Entonces, hablando siguiendo con esta sinopsis, me voy a tomar solamente 3 minutos para terminar y hablar de la salvación, que digamos, los 2 últimos versículos: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hablábamos de un resumen de la obra de Dios, la obra de salvación, de reconciliación individual, ¿verdad? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí siempre se presenta la tensión. Recuerde que terminamos hablando de tensiones, que recuerde que estuvimos hablando de contrastes, estuvimos hablando de una salvación por medio de la fe, que también requiere de un aditivo, de un ingrediente que es netamente divino, como es la fe. La Biblia dice que la fe es el instrumento para nosotros alcanzar la salvación, pero aclara para el apóstol Pablo que esa fe no es nuestra, sino que es un don de Dios, es un regalo, un obsequio, una dádiva del Señor. Y aclara, dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y definitivamente nosotros llegamos a esa gran conclusión de que el proceso salvífico, recordemos, procede de 3 aspectos importantes que vimos en el capítulo 1: una elección divina del Padre, una parte redentiva del Hijo, y luego un sello, ¿verdad? Un sello, digamos, confirmatorio por parte del Espíritu Santo. Es decir, que en ese proceso, ¿verdad? En esa sinergia que existe, en el proceso salvífico, el Padre, el Hijo y el Espíritu intervienen, pero no hay ningún componente ni ingrediente humano que pueda añadirle o quitarle precisamente a la salvación. La Biblia dice que es gracia solamente, recordemos, un don inmerecido por el cual nosotros no pagamos y nunca podremos dar un precio, ¿verdad?, para acceder a él. Entonces, la Biblia dice que la salvación proviene de un evento totalmente divino, de una disposición, de una preparación, predestinación, ejecución, y también de una confirmación total y absolutamente divina por medio de la fe, dice la Escritura. Y terminamos con una expresión, ¿verdad? Porneia. Recuerda que esa palabra a mí me quedó sobremanera. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo en el versículo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y decíamos que la palabra, la etimología de hechura, la expresión hechura, viene del griego porneia,
que traduce una obra de arte, Recordemos que el contexto en que se escribe o que en que Pablo esta epístola circular la escribe, la distribuye en las iglesias del Asia Menor, era precisamente la columna floreciente de la cultura griega, de la mitología, del hedonismo de la cultura griega, del nacimiento de las artes, ¿verdad? Del culto al cuerpo humano. Y Pablo dice, ustedes, ¿verdad? Son hechura de Dios. Dice, ustedes son una obra de arte, que es lo que traduce hechura en el griego, porneia, son una obra de arte creadas en Cristo Jesús, ¿verdad? Son una obra de arte que no creó, en este caso, recuerden, Apolos, que fue la transmutación de la mitología griega a la romana. Recordemos que en la mitología griega, el dios Zeus era el dios de los dioses, y en la mitología romana era Apolo, recordemos. Entonces Pablo dice, no fueron creados ni por Zeus, que era el dios de la mitología griega, el dios que helenizó la cultura, ¿verdad? En aquel entonces, la cultura previa a la romana, ni tampoco por Apolo, que era el dios, el sumo dios de la cultura romana. No, fueron creados por Cristo Jesús. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí decíamos claramente que aparece precisamente el tema, la relación, ¿verdad? Esa tensión, ¿verdad? Ese complemento que aparece inicialmente con una salvación por obras, habla con una sustentación de esa salvación por medio de obras que dice la Biblia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, un componente, podemos decir que mínimo, minúsculo, pero representativo, porque dice la Escritura que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y utiliza un presente activo, ¿verdad? Un presente continuo, diciendo para que anduviésemos, ¿verdad? Para que anduviésemos. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una desembocadura, aquí hay una especie de cohesión entre una salvación que es netamente y absolutamente divina, pero una permanencia o una pertinencia que le corresponde al hombre a través de esas buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ella, conservarse y mantenerse. Recordemos que, entre otras cosas, Pablo le dice a Timoteo, el pastor precisamente de la iglesia en Éfeso, mantente o consérvate puro. Entonces voy a proceder para presentar y para proyectar en este momento nuestra clase de hoy, después de hacer esa sinopsis. Bendiciones a los hermanos que se han ido conectando, y voy a entrar en materia conectándome ahora con nuestras diapositivas. Unidos en un cuerpo es nuestra diapositiva de hoy. Y voy a presentar. Por favor, necesito que me confirmen que están viendo. Estamos viendo las diapositivas. ¿Sí la están viendo? Todavía. Bueno, denme un instante, voy a conectarlas. Denme un segundo mientras conecto las diapositivas. Ya se ve, pastor. Ok, entramos entonces. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy, que es el capítulo 2, que es el versículo, los 13 últimos versículos, del versículo 11 al versículo 22, es la unidad en un cuerpo. Y esta unidad en un cuerpo está, digamos, acuñada, ¿verdad? Por esta palabrita que de pronto vamos a aprender hoy, que se llama pericopa. Pericopa. Efesios 2 del 11 al 22. Pericopa, ¿verdad?
Ahora les voy a explicar qué es pericopa, pero mientras tanto voy pasando las diapositivas y voy avanzando y después les explico lo que es la pericopa. El capítulo número 2, el versículo 11 al 22, está estructurado en tres grandes vertientes, ¿verdad? Que en primer lugar, los gentiles sin Cristo, versículo 11 al 12. El 2.2, la segunda vertiente, que es el cuerpo en Cristo, el versículo 13 al 18. Y en tercer lugar, tercera vertiente, los cristianos como edificio, el versículo 19 al 22 del capítulo número 2. Entonces, esta es la estructura, ¿verdad? Esta es, digamos que la organización o el orden de este capítulo 2 de estudio que vamos a practicar y aplicar en esta noche. La unidad en un cuerpo. Ahora sí, vamos a pasar en primer lugar a definir lo que es una pericopa, porque de pronto ustedes se preguntarán, ¿qué es una pericopa, pastor? ¿Por qué aparece esta expresión pericopa o perícopa? Algunos le dicen perícopa, porque realmente si utilizamos los signos gramaticales aquí a nivel del español del castellano, tendríamos que sería una palabra sobre esdrújula, ¿verdad? Perícopa. Yo le llamo pericopa porque en el original no aparece con tilde, que aquí yo le coloqué la tilde, llamemos pericopa. La pericopa viene del griego pericope, que traduce cortar, algo, que traduce cortar algo alrededor, es como podar, ¿verdad? Como con lo que llamamos nosotros en lo que se llama en términos de jardinería, podar o remagiar, le llamamos aquí en Colombia, ¿verdad? Remagiar, podar o digamos en cierta forma pulir algo alrededor, ¿verdad? La palabra pericopa es el equivalente en griego a un trozo, a un pedazo de algo, a un pedazo también de algo. Entonces tiene dos connotaciones. Primero es un verbo que traduce, viene de un verbo que es pericope, que traduce podar algo alrededor o cortar algo alrededor. Y también traduce un trozo, un pedazo de algo. Y la pericopa es un pasaje o fragmento bíblico que se lee en un servicio litúrgico o que sirve de punto de partida de una homilía, ¿verdad? Esta práctica es de origen judío, es decir, que hacía parte de la cultura y de la tradición judía. Lo vemos en Cristo cuando en la sinagoga Jesús de Nazaret leyó una pericopa del profeta Isaías en Lucas 4 del 16 al 19. ¿Recuerdan cuando Jesús se levantó en la sinagoga y dijo, el Espíritu del Señor, leyó Isaías 61, del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado, ¿verdad? A predicar, recuerden el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Esta pericopa que aparece en Isaías, la utilizó Cristo Jesús, precisamente, dentro de su ministerio. Es uno de los ejemplos de pericopa que utilizó en un momento determinado para, se puede decir, abrir un servicio. Lo que nosotros hacemos, yo creo que nosotros utilizamos una pericopa cuando vamos a abrir un culto, por ejemplo, y nosotros leemos un versículo bíblico, ¿verdad? Nosotros leemos un salmo. Por lo general, las congregaciones cristianas dentro de su liturgia lo que hacen es abrir el culto con un salmo, ¿verdad? Con un salmo. Por lo general se lee un salmo y hace parte como de ese orden litúrgico para empezar un culto, sí. Y es sano, no queremos decir que eso ahora significa que nosotros somos religiosos o que nosotros de pronto en algún momento estamos practicando la doctrina católica o no, nada de esto. La expresión homilía, la expresión liturgia no tiene nada que ver con la iglesia, o sea, no es exclusiva dentro del contexto católico, no. Eso hace parte dentro de lo que es el lenguaje, la gramática y el contexto de lo que es un servicio, ¿verdad? Lo que es un culto, lo que es una celebración religiosa. Entonces,
podemos decir que, aclarar esto, hermanos, que así como habían salmos progresivos que se cantaban, hay salmos, ¿verdad? Progresivos que se cantaban y que los cantaban los peregrinos cuando iban de otras tierras hacia lo que era Jerusalén, cuando las familias, ¿verdad? Subían a Jerusalén a las fiestas, a celebrar las diferentes festividades. El padre de familia, la misma familia en sí, cantaban algunos salmos que le llamaban salmos progresivos, exaltativos, precisamente como es el Salmo 127, ¿verdad? El Salmo 127 dice, si Jehová, dice, si Jehová no edificare la ciudad, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada, muy de madrugada, que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Ese es un salmo progresivo que se utilizaba en las peregrinaciones hacia las fiestas, hacia el templo de Jerusalén por parte de la familia. Es decir, que habían ciertas tradiciones judías que se practicaban, y Cristo practicó la pericopa cuando se la utilizó precisamente en un momento litúrgico para empezar, ¿verdad? Para empezar una liturgia en una sinagoga, y fue Isaías 61. Entonces, paso adelante para destacar que la pericopa en el libro de los Efesios está, digamos, totalmente extendida desde el versículo 11 del capítulo 2 al versículo número 22. Es decir, que los 11, o nosotros decimos 11, pero desde el 11 al 22 hay 12 versículos. Los 12 versículos que vamos a estudiar hoy hacían parte de una pericopa, es decir, una lectura que se utilizaba al momento de iniciar una liturgia dentro de una celebración religiosa de tradición judía. Es decir, este fragmento del 11 al 22 lo utilizó la iglesia primitiva, la iglesia pristina, en sus comienzos, en sus inicios. Se utilizó mucho para empezar un servicio, para empezar celebraciones, para empezar alguna homilía, y era precisamente con el objetivo de recalcar lo que vamos a estudiar hoy, básicamente la unidad del cuerpo. Ahora, dentro del contexto que nosotros vamos a estudiar, antes de la pericopa, los versos antecedentes o antecesores al capítulo, al versículo 11, es decir, los versículos del 1 al 10, desarrollan el tema del perdón por la gracia de Cristo. Luego la pericopa inicia en el versículo 11 con la expresión por tanto, una partícula muy comúnmente usada para iniciarse una pericopa. Por tanto, era como una especie de señal, como una especie de signo que indicaba que ese fragmento que venía se iba a utilizar o se utilizaba frecuentemente en una pericopa. En este caso particular de Efesios 2, vamos a empezar un nuevo tema, lo que representa un nuevo tema, porque acabamos de terminar de hablar de la salvación, recuerde, y de las buenas obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ella, y cambiamos un tema. Entonces la pericopa también sirve como una transición a un nuevo tema, para hablar de la unidad en un cuerpo. Y después de la pericopa, que es del verso 23 en adelante, Pablo trata del ministerio revelado de Cristo Jesús. Entonces sigamos adelante y hablemos en este momento del contexto histórico, que era una de las cosas que la semana anterior pues nos quedó pendiente. Según la visión bíblica tradicional, el pueblo de Israel había sido elegido por Dios y vivía cerca de él, mientras que el resto, es decir, los paganos, se encontraban alejados de Dios. Y recordemos siempre el escenario que se presenta en el capítulo 4 de Juan, cuando el Señor Jesucristo le pide de beber a una mujer samaritana, y ella le interpela, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y el mismo Juan, dentro de sus escritos aclaratorios,
dentro de la misma traducción dice porque judíos y gentiles no se trataban entre sí, recordemos eso. Judíos y gentiles no se trataban entre sí. Entonces, el contexto histórico nos presenta a un pueblo de Israel elegido por Dios, que vivía cerca de él, pero nos presenta también el resto de la humanidad, paganos que se encontraban alejados de Dios. Recordemos otro pasaje y otro aspecto importante teológico, y es el caso de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Recordemos que aquella mujer gentil se presenta ante Jesús diciéndole, Señor, Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, utilizando, ¿verdad? Utilizando una expresión, ¿verdad?, que practicaban en aquel tiempo también los menos favorecidos, los indigentes, ¿verdad?, que hacían parte del pueblo judío. Recordemos que fue lo que hizo Bartimeo, cuando le dijo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella mujer se aproxima a Jesús utilizando el lenguaje, ¿verdad? Una figura, una forma dentro de lo que era la cultura religiosa judía, de lo que era una rogativa, y le dice lo mismo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y la Biblia dice que el Señor la aclara y dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y aquella mujer con más insistencia clamaba y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y aquella mujer dice, no, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se sorprende y dice, oh, nunca había escuchado ni siquiera en Israel tanta fe. Y el Señor dice, ve y tu hija, y la Biblia dice que su hija fue sanada en aquella hora. Jesús se acercó en ese momento a una mujer, ¿verdad? Como que haciendo un preámbulo a lo que era precisamente ese rompimiento, digamos, esa abolición de esa separación que existía con la mujer sirofenicia y como hablamos en un principio, como la mujer samaritana. Ese es el primer contexto histórico, una separación entre paganos y judíos que se consideraban a sí mismos y eran totalmente excluyentes del pueblo del Señor. Los judíos convertidos en las iglesias primitivas se inclinaban a ser exclusivos o exclusivistas y a separarse de sus hermanos gentiles. Esta situación en la iglesia de Éfeso pudo haber motivado al apóstol a escribir esta carta, porque la idea fundamental era la idea fundamental y específicamente de esta pericopa era precisamente la unidad cristiana. La unidad cristiana, es decir, que este fragmento, esta pericopa se repetía y se utilizaba con insistencia en los primeros cultos cristianos para definitivamente, ¿verdad?, persistir y digamos, recalcar y refrendar lo que era el tema de la unidad entre judíos y gentiles alrededor de la iglesia de Cristo. Entonces, estamos en el contexto histórico. Pasemos a la siguiente aspecto, el punto número 3. Y el punto número 3 tiene que ver con el momento final o donde termina, donde acaba la división entre judíos y paganos, que se expresa en una imagen, escuche esto, que evoca el templo de Jerusalén, donde un muro separaba el atrio de los paganos del interior reservado de los israelitas. Junto a las puertas del muro había unas inscripciones que amenazaban de muerte a los judíos que osaban traspasarla. Estoy hablando de historia, recuerde. Recordemos que el Señor dice, aquí lo vamos a leer más adelante, que precisamente había un muro de separación. Yo quiero que leamos porque voy a devolverme, a regresar y voy a leer precisamente el capítulo número 2, el versículo 11 y 12. Lo voy a leer para ustedes. Voy a leerlo para ustedes. Dispénseme un momento, ya lo leo para ustedes. Capítulo 2, del 11 al 22. Dice así:
Leo para ustedes. Efesios 2 del 11 al 22. Y él os dio, perdón, voy a leer desde el 11 al 22. Denme un segundo, que estoy saliendo de aquí. Del 11 al 22 voy a leer. Leemos, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que todo esto es muy nutritivo. Habla de 3 puntos y 3 aspectos importantes, ¿verdad? Habla de unidad, habla de reconciliación y habla también de edificación. Entonces, hay un aspecto importante, porque lo primero que dice el apóstol Pablo, que nosotros en otro tiempo, nosotros los gentiles, dice en cuanto a la carne, y aquí sí se refiere, no se refiere a ese dualismo de pecaminoso del alma y el cuerpo. Cuando habla la carne, se está refiriendo a la raza, se está refiriendo precisamente a nuestra identidad nacional en cuanto a la carne. Nosotros éramos gentiles porque no hacíamos parte de la nacionalidad judía y éramos llamados, dice, incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a la promesa, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire que siempre empieza haciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo empieza haciendo como empieza trayendo a la memoria, ¿verdad? Una condición anterior, ¿verdad? Empieza hablando con nostalgia, o no digamos que con nostalgia, porque nostalgia podría ser un sentimiento que muchas veces es un poco añorante, ¿no? Él dice que en otro tiempo nosotros éramos incircuncisos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a la promesa y lógicamente al Señor. Eso éramos lo que nosotros, era nuestra condición, nuestra situación y nuestra identidad, sin Cristo, alejados, ajenos, sin Dios y sin esperanza. Y luego va, mire, recuerden, a un pretérito, una exposición preteritiva, y viene a una exposición, ¿verdad? Presentiva, del presente, ¿verdad? Y habla de que ahora en Cristo nosotros, los que estamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo nos trajo de nuestra condición de lejanía, de nuestra condición, ¿verdad? De incircuncisión, de nuestra condición de estar ajenos a las promesas, a los pactos y a Dios. Ahora nos ha hecho cercanos por medio de ¿quién? De la sangre de Cristo. Y él dice ahora dice, él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí voy a dejar de presentar porque quiero compartir con ustedes una imagen
Y precisamente voy a hablar de la pared, voy a mostrarles la pared del atrio de los gentiles. Voy a presentarles en este momento. Me dispensan un momento, voy a salir de aquí y voy a volver a presentar acá la pared de separación. Me dispensan un momento y aquí la tengo. Y presento. Aquí tenemos al frente el atrio de los gentiles. ¿Sí están viendo, por favor, el esquema? ¿Se ve el esquema, hermanos? ¿Me Sí, se confirman? ve, pastor. Ok. Sí, pastor. Muchas gracias. Entonces, aclaro, en este momento estamos presenciando lo que era el templo de Herodes. Recordemos, el templo de Herodes fue una renovación de lo que fue el segundo templo. El templo de Nehemías fue una renovación, una restauración, una renovación. Yo diría que una modernización del templo, porque Herodes lo que hizo para congregarse con los judíos fue construir, ustedes pueden darse cuenta, hacer una edificación, digamos, moderna, arquitectónica, muy agradable a la vista. Pero Herodes, digamos que dentro de las reformas que hizo, arquitectónicas y constructivas del templo, él se edificó algo que se llamó el atrio de los gentiles. Si ustedes lo están viendo ahí, mis hermanos amados, en la pantalla, están viendo en la pantalla ese atrio de los gentiles. Sí están viéndolo, ¿verdad? Letras, atrio de los gentiles, Perdón, me la salí. figura, ¿Sí están viendo la figura? no, las letras, Las letras. atrio de Me la salí. figura. Denme un segundo, que tengo un problema aquí con la... Denme un segundo y les comparto la imagen. Aquí está. Ahora sí, ¿estamos viendo la imagen? Sí, ahora Sí. sí. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos aquí el atrio de los gentiles, que evidentemente eso que ustedes ven es una pared que no fue instituida por el Señor, que no fue, digamos, dentro del diseño, dentro de lo que fue la preparación del templo. El Señor en ningún momento ordenó que se incluyera esa pared o esa separación o ese muro que nosotros estamos viendo ahí. Eso fue realmente digamos, una invención de Herodes. Y digamos que volvió un poco más exclusivista el tema de la religión judía, porque en cierta forma lo que hizo fue condenar a muerte a aquellos que se atrevieran, a aquellos que osaran precisamente traspasar. Había digamos, una especie de decreto, de orden, de ley, que cualquiera que pasara ese muro o esa pared debía ser muerto, ¿verdad? Por profanación. Entonces, ese atrio lo que hacía era que impedía el tema de la aproximación de los gentiles al templo, una separación. Los gentiles que entraban, los gentiles que intentaban a lo mejor convertirse en prosélitos y profesar de una forma de pronto artificial la religión judía, debían de llegar, solamente podían llegar hasta ahí, hasta donde usted ve ese espacio que era separado por un muro que tenía aproximadamente 1,20 m. No era tampoco tan alto, ese muro no era tampoco una muralla altísima. Es decir, que los penitentes o los gentiles que querían realizar algún tipo, ¿verdad?, de penitencia o acercamiento o algún tipo de rito, lo podían hacer ahí, llegaban hasta ahí, hasta los límites de ese muro, de esa separación, y
podían ver hacia allá, mire, que podían, por encima del muro que medía un metro 20 aproximadamente, ellos podían mirar hacia allá y contemplar lo que era el templo. Tenían acceso visual, mas no podían ingresar y no podían entrar, porque les fue prohibido, porque fue una legislación de Herodes, donde decía que había una inscripción, es más, había una inscripción, hermanos, que decía que el que pasara ese muro iba a ser, sí, iba a ser asesinado, debía ser ejecutado, es la palabra, el que se atreviera a osar a atravesar ese muro. Entonces, después de nosotros tener, digamos, claro ese tema del muro de separación y ya poder nosotros, digamos, entender el contexto por qué el apóstol Pablo se refiere a ese muro de separación. Quiero volver a las diapositivas y me confirman, por favor, que hemos vuelto a las diapositivas, mis hermanos. Sí, estamos en las diapositivas, ¿verdad? Todavía. No, pastor. ¿Y ahora? No, bueno. No. Enseña la imagen del templo. Déjenme y salgo y vuelvo a entrar, discúlpenme. Voy a volver a entrar. Ahora sí creo que ahí estamos en la diapositiva. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, seguimos con el contexto histórico. Creo que quedó claro el tema de esa separación. Pablo utiliza, digamos, una alegoría, porque utiliza ese muro de separación que construyó Herodes para precisamente hacer una división entre la adoración de los gentiles y los judíos dentro de ese templo, el templo de Herodes, ese segundo templo reformado. Y Pablo hace una alusión, hace una alegoría precisamente a ese muro para, utilizando ese muro, decir que el Señor, ¿verdad? Evoca ese muro para traer a colación el hecho de que el Señor, ¿verdad? Había derribado ese muro, esa separación que existía, ¿verdad? Una separación que no solamente, oiga, es tremenda la alegoría, muy, digamos, muy diciente y muy portentosa, porque, entre otras cosas, en las puertas de ese muro decía, amenazaban de muerte a los que osaran traspasarla. Y recordemos que el decreto para nosotros los gentiles era muerte. Y Cristo lo derribó, dice la misma escritura, dice que él derribó el acta de decretos que nos eran contrarias, ¿verdad? Anulándolas allá en la cruz del Calvario. Esa acta de decretos que nos era contraria, que habla el apóstol Pablo, precisamente en sus epístolas paulinas, se hace referencia a esos decretos que estaban en las puertas, esas actas que había en las puertas del muro o de la puerta que separa de los atrios de los gentiles, donde esos decretos, ¿verdad? Estaban anunciando que el que osara traspasarlo era digno de muerte. Entonces, en pocas palabras, los paganos, los gentiles, nosotros vivíamos sin esperanzas en Cristo, ajenos a las promesas de Dios. Pero mire qué tremendo, que no solamente podemos utilizar dentro de esa separación que había, de esa división, no solamente podemos utilizar el atrio de los gentiles y esa pared, sino también el velo del templo, que en el momento de la muerte de Jesús, ese velo precisamente es roto, ¿verdad? Se rompe y la escritura dice que se rompe de arriba abajo, ¿verdad? Un rompimiento de arriba abajo, demostrando que el Señor, el rompimiento que hace, lo hace Él, no es el hombre el que es capaz de romper ese velo, sino que es el mismo Dios de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra, el que decide romper ese velo. Su micrófono, pastor.
Aló, ya volví. Tuve aquí un salto, mi hermano, disculpe. Tuve un salto acá. Bueno, continuemos adelante con el tema principal. Hay un tema principal y un tema secundario. El tema principal es la unidad de la iglesia. El autor, que es el apóstol Pablo, describe una nueva comunidad en Cristo con una comunidad completamente reconciliada primeramente con Dios. Entonces, primeramente, de la unidad con respecto al hombre, con respecto a Dios. Hablemos primeramente en términos universales y en términos generales. Recordemos que estaba hablando precisamente del tema del velo, y es que el velo del templo, dice la escritura, que en el momento de la hora en que Cristo muere, en la hora novena, se rasga de arriba hacia abajo, eliminando esa separación que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo, mire, el velo estaba construido, digamos, hilado, estaba entretejido en unas fibras tan fuertes que se necesitaba de un cuchillo muy afilado, de un cuchillo muy grueso, porque el velo, dicen los estudiosos, y según el diseño que aparece precisamente en el libro de eso, tenía un grosor aproximadamente de unos 5 a 10 centímetros de grosor, de espesor, este velo. Es decir, que no era una tela común y corriente, era una tela que humanamente no se podía romper. Era muy difícil, tendría que ser un cuchillo demasiado grueso y llevaría horas para que ese velo se pudiera rasgar, porque era completamente, era un velo que estaba completamente sellado para que nadie podría ingresar, a excepción de el sumo sacerdote una vez al año. Entonces Cristo, en su muerte, en su sacrificio expiatorio, en su muerte en la cruz, en ese momento el Padre lo rompe de arriba hacia abajo y produce esa reconciliación entre Dios y el hombre, y lo hace en 3 párrafos. Lo describe aquí el apóstol Pablo en 3 párrafos. El primero, en el versículo 11 al 13, que nos dice, recuerda que fueron los gentiles antes de conocer a Cristo, que fueron los gentiles antes de conocer a Cristo y lo que son ahora en él, y presenta la obra salvadora de Jesucristo. El versículo número 11, el versículo 13. Voy a leer estos versículos. Mire lo que dice Efesios 2, 11 al 13, que nos recuerda lo que fueron los gentiles y lo que ahora son en Cristo. Dice lo siguiente, el 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice la palabra, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces Pablo describe una comunidad completamente reconciliada, y nos muestra en primer lugar lo que fuimos, yo voy a incluirme, lo que nosotros fuimos antes de conocer a Cristo y lo que somos en él ahora, y presenta esa obra salvadora. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el primer ítem donde Pablo describe una comunidad reconciliada, porque recordemos, el tema principal es la unidad de la iglesia, y en parte, en gran, digamos, la responsabilidad del Señor pasaba no solamente por reconciliar al hombre entre sí, es decir, en una iglesia, sino primeramente reconciliar al hombre con Dios. Luego dice el versículo 14 al 18, que es el segundo ítem de reconciliación o de unificación, presenta una obra pacificadora de Jesús y lo que Cristo hizo para derrumbar ese obstáculo entre los judíos y gentiles. Dice lo siguiente, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice la Biblia, haciendo la paz. 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Y a los que estaban cerca, es decir, los que estábamos lejos nosotros los gentiles y los que entre comillas estaban cerca, que eran los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu
al Padre. Recordemos que Romanos 8 nos dice y nos habla de que no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el de adopción, por el cual podemos clamar Abba Padre. Entonces, este segundo punto es importante porque no solamente nos presenta una reconciliación comunitaria, es decir, nuestra comunidad gentil ha sido reconciliada con el Señor, los gentiles, como nos dice el primer punto, sino que ahora el Señor ha hecho de los dos pueblos uno solo, dice la Escritura, ¿verdad? Dice que por medio de la cruz nos hizo a los dos, nos reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo y con ello mató las enemistades. Nos hizo a los dos, dice, en un solo cuerpo, es decir, que ustedes, nosotros, los gentiles y los judíos, hacemos parte de un solo cuerpo, no hay dos cuerpos, un solo cuerpo, y dice la Escritura que en ese cuerpo él mató las enemistades, y habla mucho de paz, dice, porque por medio de él los unos y los otros, dice la Escritura, tenemos entrada, dice la Escritura, por un mismo espíritu al Padre. Mire cómo habla de la Trinidad, otra vez, la teología trinitaria de Efesios es hermosa, porque habla de Cristo, habla del Espíritu y habla del Padre. Vuelvo a repetir este versículo 18 que es trinitario. Mire lo que dice. Así que ya no seis, dice, por medio de él, es decir, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Mire lo que dice, al Padre. Es decir, que aquí en este versículo 18 aparece nuevamente la teología trinitaria, mostrándonos la plenitud, mostrándonos la unificación que existe aún entre Dios en Padre, Hijo y Espíritu para ejecutar esa unificación, para esa reconciliación y abolir, como dice, las enemistades. Lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un mismo propósito. Y el tercer aspecto que nos muestra este tema principal es el glorioso resultado de esa pacificación y presenta a Jesús ahora después de, mire, primero reconciliar Cristo a toda la raza caída, a toda la raza humana caída. En segundo lugar, reconciliar a los que estaban cerca, judíos, entre comillas, cerca, y a los que estaban lejos, que éramos nosotros, en un solo cuerpo. Pero luego que nos reúnen, como dice este segundo párrafo, este segundo ítem, que nos reúnen en un solo cuerpo judíos y gentiles, en el tercer aspecto es hermoso porque dice, ahora, como ya están unificados, hay un resultado glorioso de esa pacificación que abolió las enemistades en un solo cuerpo, y es precisamente un edificio, dice, en quien todo el edificio, perdón, quiero leer desde el 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Ya se abolieron las enemistades, ya hemos sido unificados en un mismo cuerpo, ahora ya nos hemos convertido en una familia. Y como somos una familia, ahora somos conciudadanos de todos los santos y ahora ya podemos hablar de edificación. Ya cuando se une, mire lo tremendo, hermano. Yo estaba hablando, o voy a dejar de presentar para mirarlos a los ojos y comentarle algo que vi hoy, muy tremendo y que está sucediendo. Y es precisamente un reportaje que estuve viendo hoy acerca de la comunidad menonita. No sé si en Perú, hermano César, usted que está con nosotros, ahí sí ha escuchado hablar de la comunidad menonita. Es una comunidad protestante. Sí se escucha, sí se escucha. Sí se escucha del grupo menonita, pastor. Sí, en Bolivia, en Paraguay, creo que en Perú y aquí en Colombia, ellos emigraron a Estados Unidos, a Canadá, y luego estuvieron en México, y luego aquí desde el 2016 están en Colombia en un departamento que se llama el Departamento del Meta, y estos protestantes hermanos en Cristo
son protestantes. Esta comunidad se dedica a la agricultura y practican el ascetismo, es decir, que ellos se aíslan se casan entre sí. Ellos tienen sus propias normas, su propia educación, sus propias estructuras familiares, sus propias autoridades. Es decir, ellos tienen un cerco, ¿verdad? Religioso, cultural, pero se dedican a trabajar. Son una comunidad totalmente trabajadora. Imagínense que aquí en Colombia, estuve viendo una entrevista porque nosotros lamentablemente hoy día tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno socialista que está en contra del capitalismo y de la propiedad privada, que es uno de los puntos del marxismo cultural, eliminar la propiedad privada. Y resulta que estos hermanos en Cristo menonitas ya tienen alrededor de 11,000 hectáreas cultivadas con soya y con maíz aquí en Colombia, y genera mucho empleo, y generan alrededor de 100,000 toneladas al año de soya para lo que es el consumo, la producción a nivel nacional. Imagínense, generan 450 empleos, han puesto a producir la tierra. Y el periodista le preguntaba a él, y le preguntaba, pero ¿cuál era el secreto? Porque decían los colombianos, los campesinos, porque entre otras cosas, mis hermanos, el problema pasa, y yo me entero de lo que está sucediendo porque resulta que ahora aparecieron unos indios, la comunidad central, que está reivindicando mucho el gobierno de turno aquí, el petrismo, el socialismo es muy ideológico. Entonces ahora la tierra nuestra, toda la tierra le pertenece a la comunidad ancestral, y resulta que ahora ellos compraron esas tierras y fueron llegando, porque son alemanes, vienen de Alemania, de Suiza, y los que vienen compran 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, y van comprando. Y resulta que ahora que están produciendo, que todo el mundo está viendo la prosperidad, son muy prósperos, tienen esos campos totalmente fértiles, exportan mucha maquinaria, pagan 14,000 millones de pesos en impuestos al año, imagínense, los menonitas. Y resulta que ahora les quieren quitar la tierra, y la periodista le preguntó al líder de la comunidad menonita, le preguntaron, ¿cómo es posible que nosotros aquí en Colombia, los campesinos que eran dueños de esa tierra, emigraron, los indios se fueron? Porque esa era la tierra, le llaman rastrojo, le llaman esa tierra, que no producía nada, eran piedras, no producía nada. Y le preguntan a ellos, ¿cómo es posible que ustedes llegaron, trabajaron la tierra, y cómo es posible que esa tierra es muy fértil? Y él dijo algo importante, y me acordé ahora que estábamos estudiando el tema de la cooperatividad que aparece aquí, del edificio, porque mire cómo termina Pablo hablando de que ese edificio bien concertado, y habla de una piedra angular que no es una piedra abajo, sino la piedra angular estaba por encima, era la que sostenía el edificio en la parte de arriba del pórtico. Ahí se colocaba una piedra sobre la cual se iban colocando las siguientes para soportar precisamente el pórtico. Y este hombre decía que la clave, más que aparte de la fe en Dios, el creador, que lo más importante era que ellos eran muy unidos, que trabajaban muy unidos, y que si alguno llegaba sin dinero allá a la comunidad, ellos lo ayudaban, y si alguno no alcanzaba a vender o no alcanzaba a pagar un crédito, ellos lo ayudaban, lo subsidiaban. Pero decía que definitivamente la clave para que la comunidad menonita, escuche esto, alemanes pongan a producir la tierra mejor que nosotros, los colombianos, indios y campesinos, era precisamente la unidad, el trabajo cooperativo, la unidad. Y mire la conclusión, tremendo lo que estamos hablando, porque nos enfrentamos a una realidad que el apóstol Pablo nos dice. El apóstol Pablo nos dice que este edificio, dice la palabra del Señor, bien coordinado, concertado, dice otra traducción, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremenda la lección que nos da el apóstol Pablo. Eso es lo que nos sucede muchas veces hoy día, y creo que, hermano César, ese es el segundo compromiso, la segunda tarea, el segundo ensayo es precisamente la unidad de la iglesia hoy día. Es precisamente el tema porque nosotros vemos muchas veces que la iglesia cristiana como tal no florece, no avanza, precisamente porque no se cumple uno de los pilares fundamentales
del sacrificio de Cristo fue precisamente primero reconciliar al hombre con él, precisamente abolir las enemistades. En segundo lugar, es decir, que no existiera enemistad y que de los dos pueblos en un solo cuerpo, injertar los judíos y gentiles en un solo cuerpo como iglesia. Y en tercer lugar, convertirlos en una familia, de modo que pudieran juntos edificar ese edificio. Dice, ese templo santo en Cristo Jesús. Dice que ese templo va coordinado, va creciendo coordinadamente o concertadamente, pero en base a un proceso de unidad. Es importante la unidad dentro de la dinámica del reino de Dios. Dentro de esa dinámica de Dios debe existir la unidad, porque si no existe la unidad, es muy complicado. El Señor Jesús lo dijo, que un reino dividido un reino dividido sobre sí mismo, dice que no prevalecería. Imagínense, la escritura nos muestra que una casa digamos, no va a caer, dice, si está dividida. Y el reino de Dios también de la misma forma va a fracasar si no tiene un proceso de unificación. Debe ser un propósito, ¿verdad? Debe ser propositivo el tema de la unificación. Así que quiero terminar con el tema secundario, que hablamos de unificación. Recordemos el proceso glorioso o el resultado glorioso de la unificación, que es una edificación concertada del edificio, ¿verdad? Que es la iglesia. El tema secundario, para finalizar y finalizando, es la reconciliación. Esa reconciliación de la que habla el apóstol Pablo se lleva a cabo por el sacrificio o el acto expiatorio de Cristo, y es lo que posibilita la unidad. Hace posible la reconciliación de los hombres entre sí y la reconciliación entre los hombres y Dios a través de ese proceso expiatorio. Dice, matando en la cruz, dice, en la cruz, matando, dice, en ellas la enemistad. En segundo lugar, el Señor deshace las distinciones que hay, las segregaciones entre los hombres. La Biblia habla de un nuevo hombre, y un nuevo hombre, no en cualquier dinámica, sino dice haciendo la paz. Un nuevo hombre. Nosotros somos nuevas criaturas y somos nuevos hombres, pero dentro de esa identidad que hemos recibido en ese proceso de reconciliación y esa nueva identidad en Cristo, es precisamente la paz. Recordemos que el sermón de la bienaventuranza en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 1 dice, bienaventurados los pacificadores, perdón, el versículo, si no estoy mal, 6 o 7, los pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, que el evento de la paz, el evento es precisamente el resultado de esa reconciliación y de esa unificación que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Y como parte C, la reconciliación de Dios y los hombres, ¿verdad? Representada en un solo cuerpo. No somos varios cuerpos. Ustedes que están allá, que hacen parte de una misión, de una denominación, y yo que estoy acá en otra, no somos diferentes. Ambos o todos juntos hacemos parte de un solo cuerpo. Cristo es el fundamento. Cristo es el responsable, el reconciliador y el que mató las enemistades en la cruz. Quiero terminar con la última reflexión, precisamente acerca de lo que es llegar a unas conclusiones, 8 conclusiones precisamente para terminar por esta noche. Aquí voy a proyectar otra vez, creo que me salí. Dispénseme un momento. Quiero terminar con una sinopsis interpretativa, y con esto voy a terminar por el día de hoy para pasar a la sección de preguntas. Dispénseme un momento, que no he podido. No sé qué me sucedió aquí. Denme un segundo.
Ok. Quiero terminar con esta sinopsis interpretativa de este fragmento o este pericopa que hemos estudiado pero muy, digamos, profundo a nivel de unificación, de reconciliación y de la iglesia como un elemento corporativo en el reino de Dios. En primer lugar, la primera conclusión de esta pericopa. El texto de San Pablo, los Efesios, resalta el papel de Cristo como supresor de las diferencias de la humanidad. El texto de San Pablo nos muestra que Cristo es el que suprime, el que elimina. Cristo es el que mata, mire, que utiliza una expresión un poco, ¿verdad?, descarnada Pablo, matando las enemistades, el que destruye las diferencias, las enemistades, ¿verdad?, los sesgos en la humanidad, es precisamente Cristo. Cristo es el gran reconciliador de la humanidad. En segundo lugar, Jesús ha destruido simbólicamente, recuerden, el muro de la separación. Recordemos el atrio de los gentiles que hablamos del templo de Herodes. Bueno, es una luz para nosotros entender un poco este tema, que era el muro de separación. Es decir, que el tema relacionado con la ley, él lo ha anulado cualquier tipo de división entre los pueblos judíos y gentiles. Y ahora todos tenemos posibilidad de acceder a Dios. Él se ha hecho cercano a nosotros. Juan 1:12, recordemos, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El punto 3, no solamente recuerde que elimina el muro de separación, no solamente quita lo que nos dividía, la ley, ¿verdad?, los preceptos, las observancias, como verdad, los preceptos, las observancias, verdad, todos esos decretos los quita, es decir, elimina lo que nos separa, sino que aparte de eliminar lo que nos separa, ahora él es el método, el medio que nos une es precisamente Jesús, verdad, crea de los dos hombres, es decir, del judío y del gentil, verdad, del pagano y del pagano y del israelita, verdad. Él los une en un solo y nuevo hombre, dice la Escritura. Nuevo y solo hombre, dice la Escritura. Solamente puede hacerse, mire, para que exista esa unificación, debe haber una regeneración, es decir, debe existir una nueva humanidad en nosotros. Un nuevo hombre, a través de esa nueva creación, solamente y solo así, a través de esa nueva creación, puede darse este evento de que el judío y el gentil sean unificados. Solamente Cristo, el pacificador, puede unir hombres, naciones, razas, pueblos, ¿verdad?, culturas. Solamente en Cristo puede llevarse a cabo este tremendo misterio. El aspecto 4, el autor argumenta que ahora unos y otros han sido salvados por el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Se trata de un don gratuito que no ha sido obtenido ni merecido por obras humanas. Estamos hablando de gracias. Así que, escuche esto, ni los judíos ni los gentiles hicieron nada. Escuche esto, no solamente la salvación es por gracia, sino la unificación, la reconciliación y la unificación en un cuerpo también ha sido dada por la gracia del Señor Jesucristo. Es decir, es un don gratuito. Usted y yo no hemos hecho nada para reconciliarnos con el pueblo judío. No hemos hecho nada para nosotros lograr esa paz. Solamente a través del don gratuito de Jesucristo se produjo esa reconciliación y esa unificación, que es muy importante. Quinto aspecto, los paganos vivían sin esperanza en el Mesías, ajeno de las promesas que Dios había revelado a Israel, pero Cristo, llamado aquí nuestra paz, Pablo lo llama nuestra paz, ¿bien? Vea, rompió todas las barreras y ha fundado una sola iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Recuerde, una sola iglesia fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Una sola. Ahora nos dice
no solamente que es un solo cuerpo, sino que nos habla de una sola iglesia y siempre habla en singular. Efesios capítulo 5, usted lo va a escuchar diciendo el apóstol Pablo cuando lleguemos allá, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice la Escritura. Él siempre habla en singular, porque para el Señor solamente existe una iglesia. El sexto aspecto, la sexta sinopsis interpretativa, la sexta gran conclusión de este pericopa, es que Cristo es nuestra paz. Y que Cristo representa precisamente esa paz que dijo allá, recordemos en el libro de Juan, cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cristo es nuestra paz. Y esta paz se cumplió, se perfeccionó y se llevó a cabo precisamente en la obra redentiva de Cristo glorioso. Entonces, Cristo es nuestra paz. Definitivamente la paz no se logra con tratados, la paz no se logra a través de concilios, la paz es Cristo Jesús. Él es el que es un don gratuito que solamente puede ser alcanzado plenamente a través de Jesús. El séptimo punto, al morir, Cristo puso fin al gran resentimiento causado por la ley mosaica que hacía que de los judíos un pueblo privilegiado y los separaba de los gentiles. Y anuló ese sistema de leyes y tomó a dos grupos antagónicos y los hizo parte de sí mismo, fusionándolos en un solo cuerpo, en un solo hombre nuevo, y produjo la paz. Este séptimo punto es interesante porque había un sistema de leyes, de decretos, de actas que nos eran contrarias, que impedían precisamente ese acercamiento, esa reconciliación y esa unificación. Yo, como lo expuse aquí en la diapositiva, esa fusión, ¿verdad? Era imposible porque existían unas leyes, unos decretos, existían unas actas que nos eran contrarias y que nos separaban. Y Cristo, por ser nuestra paz, eliminó totalmente todo aquello. Recordemos que uno de los aspectos, bueno, ahora lo tratamos, fue el Concilio de Jerusalén. Y por último, el plan de salvación, ¿verdad? Acá hablemos para terminar del plan de salvación, porque no podemos desmarcarnos del plan de salvación, porque el plan de salvación incluye, mire, a gentiles, a los gentiles que estaban apartados de Dios, también incluye a los gentiles. Pablo dice a los bárbaros, a los griegos, a los escitas, al varón, a la hembra, a todos sin distinción de sexo, de color, de raza. Todos aquellos que estaban separados de Dios fueron acercados por medio de la sangre de Jesús. Y por último, el plan de salvación no solamente es inclusivo, es decir, que invita a todos los seres humanos sin distinción de raza, de color, de credo, de idioma, a venir a Cristo, sino que remueve las barreras para que ese cuerpo, ese nuevo hombre que llama Pablo, sirva de habitación. Mire que cómo termina, un templo santo que sirve de habitación perfecta, totalmente alineada para la habitación del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more en ellos. Entonces, quiero terminar con eso porque es interesante lo que el apóstol Pablo, quiero leer el último versículo, dice así, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, para ser un templo santo en el Señor. Qué tremenda lección de unificación, de unidad, de reconciliación, de amalgamiento, de cooperativismo, de integración, de cohesión, de fusión y todos los sinónimos posibles que nos muestra o nos expresa el apóstol Pablo. Pero definitivamente la gran conclusión es que Cristo es el que hizo posible todo esto, ¿verdad? Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz y en Cristo nosotros somos uno solo, la familia del Señor. Amén. Hermano César, con nosotros. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por
esta buena exposición. Ahora pasamos a este tiempo de preguntas y una interrelación con el profesor. No se quede con dudas. Cualquier duda que usted tenga, por favor, levante su mano o escríbanos en el chat. El profesor gustosamente va a ir contestando todas las preguntas. Si tuviera alguna contribución también al tema, gustosamente también lo vas a escuchar. Así que, por favor, levanten la mano o escriban en el chat. Estamos en el tiempo de interrelacionarnos con el profesor. Victoria dice, el apóstol Pablo, un gran erudito de la ley, definitivamente. Nefer dice amén. Y Andrea dice, excelente participación, pastor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Pastor César, buenas noches. Adelante. Adelante. Buenas noches, Pastor Montaño. Buenas profesor. noches, hermana. Gracias por una enseñanza tan hermosa la que está dando. No sé si me estoy saliendo un poquito de la clase, pero algo que me quisiera saber, ¿no? ¿Cuál es la descendencia de los gentiles, profesor? Porque hablamos de los romanos y antes de los judíos, ¿no? Sabemos que pertenecemos a los gentiles, pero quisiera ahondar un poquito en ese tema, porfa. Ok. Bueno, tendremos que hablar de más bien, usted me dice descendencia, yo creo que sería más bien ascendencia, hermana Consuelo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, digamos a grosso modo hablar de gentil es hablar de aquella nacionalidad diferente al pueblo judío. Y tenemos que trasladarnos precisamente a lo que fue la lección, recordemos el capítulo número 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham y cuando Dios decide, ¿verdad? A través de Abraham, escuche esto, un gentil, porque Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos y a través de un gentil, digamos, entre comillas, de un hombre de nacionalidad caldea, Dios decide empezar a construir o a edificar su pueblo, es decir, un pueblo hebreo, un pueblo judío. Y es a partir de ahí, en el momento en que Dios llama a Abraham y le promete hacer una descendencia y le promete hacer de él un pueblo escogido, dice la escritura, entre todos los pueblos de la tierra, Dios lo llama un especial tesoro. En ese momento que Dios decide elegir a Abraham y elegir a su descendencia como su pueblo exclusivo, ¿verdad? Como su especial tesoro, en ese momento se produce un fraccionamiento y se produce lo que es el pueblo israelita, el pueblo judío. No necesariamente digo judío porque cuando hablo de judío no puedo segmentarlo solamente a Judá. El pueblo de Israel en ese momento aparece en escena y a partir de ahí recordemos que algún tipo de lo que son precisamente decretos, observancias, mandamientos, precisamente en la ley, Dios, digamos, el pueblo lo interioriza, es decir, que el pueblo no podía mezclarse con los judíos con otras mujeres, tomar de otras naciones, ni tampoco digamos, los hijos de Israel tomar mujeres de otras naciones y viceversa. Es decir, que Dios empieza a volver al pueblo de Israel un pueblo altamente exclusivo y cuando ellos llegan a la tierra prometida, recordemos que se acentúa más esa elección porque el Señor en ese momento, ¿verdad? Digamos que lo condiciona a solamente, ¿verdad? A solamente servirle a él y a solamente relacionarse, mezclarse, juntarse y digamos, multiplicarse entre ellos. Y se produce ese fraccionamiento entre lo que gentil viene de la expresión gente. Entonces, toda la gente de la tierra, todas las demás personas, en ese momento quedan relegados precisamente por la exclusividad, por lo que fueron
los mandamientos, estatutos, decretos y observancias que estábamos leyendo precisamente ahora, actas, decretos, donde Dios le prohibía que ellos se mezclaran con otras naciones. Entonces, ese fraccionamiento dio lugar a lo que llamamos los gentiles y el pueblo judío. Todos, absolutamente todos los que no somos judíos, somos gentiles. Amén. Gracias, hermano. Gracias a usted, pastor, Disculpa, profesor. Gracias. Muchas gracias. Amén. Dios lo bendiga. Andrea dice, Celia Acosta, pregunta la unidad de la iglesia. ¿Mueve a ser parte de personas de diferentes iglesias y credos? Recordemos que el condicionamiento que hemos leído acá es Cristo Jesús, ¿verdad? Que es precisamente Cristo Jesús. Y hay algo interesante que dijo Pablo, y es el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué más dice la Biblia? De los apóstoles. Le voy a leer nuevamente el capítulo 2 para que usted vea que Pablo... De los profetas. Es correcto. El apóstol Pablo nos dice que esa unificación debe estar supeditada. No puede ser como aquí hablan de diferentes iglesias y credos. Aquí dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente. Denme un segundo para leer la cita, porque a mí me gusta todo por la palabra. Dice, aquí dice, edificado sobre el fundamento, el 2:20 dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero aclarar esto, porque no puedes, no unificación no es ecumenismo. Debemos diferenciar sincretismo, ecumenismo y unidad. Son tres cosas diferentes. El ecumenismo es precisamente la unidad sin importar distinción de credos y de confesiones religiosas. Por ejemplo, si yo digo, hoy vamos a unificar la iglesia de los mormones, un ejemplo, con las iglesias de los seguidores de José Smith, los mormones, con la iglesia de los testigos de Jehová, con la iglesia católica, por ejemplo, yo estoy practicando el ecumenismo, no estoy fundamentado en los profetas ni en los apóstoles, y mucho menos en Cristo, que dice que es la piedra angular. Eso es ecumenismo. Unificar diferentes credos y confesiones sin importar la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Está el sincretismo, que el sincretismo ya va mucho más allá de una de algo confesionalista o de sincretismo. Estamos hablando ya de la inclusión no solamente de confesiones religiosas, sino de filosofías, sino de movimientos de nueva era. Ya eso es sincretismo, ¿verdad? La unificación debe tener en cuenta esos tres aspectos: fundamento de los apóstoles, de los profetas y a Cristo como la piedra angular. Si hay algo que no está basado o relacionado o alineado con esos tres aspectos, entonces no se puede producir una unidad, no debe existir una unidad, no podemos unirnos por ello. Muchas gracias. El pastor Sixto, querías decir algo. Está prendido tu micrófono. Sí, muchas gracias. Gracias por permitirme opinar algo. Ay, bien interesante. Yo creo que estamos entrando y me da mucho gusto y estoy agradecido a Dios también por Logos. En este momento difícil en toda la región de Latinoamérica y el mundo, esté ocupado y preocupado, ¿no?, por una teología sólida. Porque recuerden que Latinoamérica tiene teologías flotantes. Me refiero a esto porque existe, como decía el pastor Montaño, que en Colombia nace cada tiempo una iglesia con los apóstoles y XX, ¿no? Y creo que hay una teología flotante de una información. Hay un mercado de teologías, me van a disculpar que opine así, pero escriben tendencias teológicas en los libros y sería interesante a los consiervos, hermanos, en qué tipo de teología estamos leyendo, qué tipo de teología transmitimos. Y creo que estamos entrando a tallar, y me da mucho gusto que estemos empezando a fundamentarnos en una teología estable, bíblica y cristocéntrico, ¿no? Eso es lo que quería opinar y además agregar algo sobre la pregunta de la hermana sobre los gentiles. Hay un libro escrito como un ensayo del doctor Mario Morbelli, escribe haciendo referencia al gentil bíblico y el gentil andino.
sería interesante que lo podrían adquirir y leer eso. Es muy interesante, ¿no? Por la explosión demográfica del mundo y su desarrollo, quienes se convierten a ser gentiles. Les comparto algo rápido. Yo estuve haciendo una investigación sobre el origen de las comunidades nativas en Latinoamérica y específicamente en el Perú, y no he encontrado información bibliográfica. Y creo que, hermanos, yo creo que es bien interesante. Esa es ya una cuestión de demografía y historia. Seguramente en el futuro vamos a estudiar eso. No solamente quería añadir eso. Gracias, Pastor César. Discúlpeme que hable mucho. Gracias. No, Gracias. estamos contentos con tu participación. Usted es un pastor de muchos años y nos admira que sigas preparando y estudiando. Y gracias porque lo que es verdad, tenemos que ser bíblicos y cristocéntricos, ¿no? Lo que ya el profesor también ha afirmado. Delia desde Argentina le dice, gracias pastor por la clase, muy buena enseñanza, el Señor lo bendiga. Andrea dice, o sea que para ser parte de esta unificación es estar fundamentada con Cristo, enseñanza de los profetas y apóstoles. Amén. Aquí hay Es una pregunta, afirmación. hermano César, nos pregunta la hermana Victoria Colquichagua, ¿por qué los protestantes no aceptan lo ecuménico? Es precisamente porque lo ecuménico no está relacionado, como decía nuestro hermano pastor que acaba de intervenir, el tema de la sana doctrina. Mire que hay dos tipos de iglesias que no sé si usted la ha escuchado, hermano César. Aquí hay un movimiento que se ha levantado que se llama Iglesia Transversal. No sé si usted lo ha escuchado. Y todavía no hemos escuchado. bueno, aquí hay un movimiento que se llama Iglesia Transversal y ellos han decidido como que dicen ellos, romper todos los esquemas, estereotipos de la iglesia tradicional y empezar a crear una iglesia nueva, una iglesia como que adaptada a las necesidades del mundo. Y usted sabe que cuando hablamos necesidades, entre comillas, más que todo habla conforme a las conveniencias de este mundo. Mire que esta semana veíamos un video, no sé, que ha dado mucha vuelta en las redes de un predicador, un mega predicador, digo, utilicemos esa palabra, famoso, donde este hombre reivindicaba a Judas y decía que Judas fue el mejor de los apóstoles y que se arrepintió más genuinamente que Pedro, que restituyó y que no sabía si Judas se había salvado. O sea, digamos unas declaraciones totalmente heréticas y antibíblicas, donde este hombre reivindica y victimiza a Judas, desacreditando a todos los apóstoles y por ahí derecho a Cristo, y muy aplaudido, muy reconocido, la gente lo admira. Vea, podemos decir entre comillas que adora a ese predicador, pero nos damos cuenta que la gente cada día se aleja más de la Biblia, del fundamento de los apóstoles, de los profetas y de lo que hablamos de Cristo como piedra angular. Y eso es terrible lo que está sucediendo. Por eso, nuestra hermana Victoria, no podemos nosotros ser ecuménicos. Definitivamente no podemos ser ecuménicos porque la Biblia dice que no podemos comulgar. Las tinieblas no comulgan con la luz, no comulga con las tinieblas ni con ninguna de esas prácticas. Claro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos unirnos a estos grupos que adoran a María, la Biblia no lo acepta, ¿no? Entonces yo no puedo unirme. O me uno con los que están creyendo en Joseph Smith, sale del marco bíblico. Y gracias, pastor, porque eso es lo que realmente nosotros deseamos en el ministerio, de volver a la Biblia, ¿no? Volver a la Biblia y enmarcarnos en lo que Cristo ha enseñado, ¿no? Cada vez que hay algún movimiento y vienen a preguntarme, yo le pregunto, le digo, ¿Jesús practicó eso? ¿O los apóstoles? Por ejemplo, cuando oran y dicen, declaro, y yo le pregunto, ¿Jesús ha hecho esa práctica? ¿Los apóstoles en algún momento lo han hecho? Todos tenemos que volver, como el profesor ha dicho, al fundamento que es Cristo y los apóstoles. Sobre eso estamos, dice la Biblia, sobre edificando nosotros. No podemos cambiar eso. Ese es nuestro marco para nosotros poder seguir
en este camino que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Pastor, gracias. Hermanos, vamos a agradecer a Dios por este tiempo de capacitación y creo que es fácil salirnos de la palabra, pero es difícil estar en la palabra, ¿no? Entonces, en tiempos difíciles es bueno volver a la palabra y caminar con paso firme, ¿no? Y creo que es bien importante eso y agradecer a Dios por la enseñanza, por el esfuerzo del hermano Montaño para poder compartir con nosotros, para fortalecer a la Iglesia de Cristo en la región de Latinoamérica. Agradecemos a Dios, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre Gracias, Señor, porque tú estás usando a tu siervo para dirigirnos y hacernos volver a la palabra. Muchas veces por nuestro trasfondo cultural, social, económico, nos estamos saliendo por otras cosas. Y estás usando a tu siervo para hacernos regresar a la palabra. Gracias, Padre, por esto. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente, nuestro corazón. Señor, no nos enseñes a escuchar, sino enséñanos a oír tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te pido por mis consiervos, déles mucha sabiduría en estos tiempos difíciles, donde hay muchas corrientes, Padre Santo. Abra nuestros ojos para mirar el camino y pisar firme, Señor. Nos ponemos tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.